Condensador. Consideremos dos placas metálicas separadas por un material aislante, por ejemplo, aire seco o una lámina de material plástico. Cada placa se caracteriza por tener una determinada superficie y la distancia entre ellas se supone constante. Imaginemos ahora que queremos quitar cargas eléctricas negativas de una placa y transportarlas a la otra. De este modo, sobre la segunda placa metálica se añaden cargas eléctricas negativas a las cargas eléctricas positivas y negativas ya presentes, mientras sobre la primera placa tal operación deja un cierto número de cargas eléctricas positivas en exceso. Para trasladar las cargas, tal como veíamos, es necesario emplear una determinada cantidad de energía durante un cierto tiempo, lo que implica la realización de un trabajo. Cuando se interrumpe el transporte de cargas, es decir, se corta la corriente, quedará acumulada en el sistema una cierta cantidad de energía. Entre las placas existirá una diferencia de potencial o tensión debida a la diferente concentración de las cargas. La estructura formada por las placas y el aislante se denomina condensador. Existen muchos tipos de condensadores, de los cuales veremos algunos ejemplos. Esta variedad se debe a las diversas exigencias de capacidad y de tensión de trabajo. La posibilidad de acumular una cierta cantidad de energía se define como la capacidad de un condensador. Su unidad de medida es el faradio. Realizamos ahora un circuito como el de la imagen y veamos su funcionamiento. Cerrando el interruptor de la izquierda, empieza a circular corriente, es decir, las cargas eléctricas negativas se desplazan de una placa a la otra. Dicho desplazamiento genera una diferencia de potencial entre las placas. La diferencia de potencial sube gradualmente hasta igualar la tensión de alimentación. Mientras que el potencial se acerca paulatinamente a dicha tensión, la corriente disminuye hasta cero, como se puede ver en la aguja del amperímetro. Cuando ya no circula corriente, se dice que el condensador está cargado. Vamos a ver, por tanto, la fase de descarga. Soltamos el interruptor de la izquierda y cerramos el de la derecha. El circuito queda así cerrado sobre la resistencia de la derecha. Entonces, el condensador cederá la energía acumulada, haciendo circular la corriente sobre la resistencia. Podemos así ver la aguja del amperímetro desplazarse para luego volver gradualmente a cero. Los fenómenos de carga y descarga pueden ser visualizados de forma gráfica utilizando un osciloscopio de doble traza. Fase de carga. En la parte alta de la pantalla vemos cómo varía, en los terminales del condensador, la tensión desde cero hasta la tensión de alimentación. Mientras que en la parte baja vemos cómo varía simultáneamente la corriente desde un máximo, cuando se cierra el interruptor, hasta cero, después de algunos instantes. Con el análisis de estas imágenes se ve cómo un condensador descargado se comporta como un buen conductor y cómo, por el contrario, un condensador cargado se comporta como un aislante. Fase de descarga. En la parte alta de la pantalla vemos otra vez la tensión, que pasará desde un valor alto a cero, mientras que en la parte baja se ve la corriente. El tiempo de descarga de un condensador depende, además de su capacidad, del valor de la resistencia del aparato al cual está conectado. Sobre el osciloscopio, para cada valor de resistencia, tendremos, con el mismo condensador, tiempos de descargas distintos y, por tanto, distintas curvas. La capacidad del condensador es directamente proporcional a la superficie de las placas e inversamente proporcional a la distancia entre las mismas. La capacidad del condensador depende además del tipo de material interpuesto entre las placas, denominado dieléctrico. El dieléctrico puede estar hecho de varios materiales: papel, papel y aceite, cerámica, materiales plásticos, mica y especiales productos químicos que permiten construir condensadores de gran capacidad con dimensiones reducidas. Es importante recordar que la unidad de medida, el faradio,
indica un valor de capacidad muy grande. En la práctica se emplean submúltiplos del faradio, y en concreto el microfaradio, que equivale a una millonésima parte del faradio, cuyo símbolo es μF, el nanofaradio, que equivale a la milmillonésima parte de un faradio, y cuyo símbolo es NF, y el picofaradio, que equivale a una millonésima de faradio, cuyo símbolo es PF. Cada condensador, además, tiene una tensión de trabajo que no puede ser superada sin el riesgo de una descarga entre las dos placas a través del dieléctrico con daños irreversibles. En la electrónica industrial, los condensadores se emplean también para amortiguar las variaciones rápidas de tensión. Vamos a ver sobre el osciloscopio el comportamiento del condensador en dicha situación. En la primera forma de onda de la parte superior, nos muestra el clásico pico de tensión, que es una variación muy rápida de la misma. En la forma de onda de abajo, vemos cómo el condensador ha reducido la altura del pico. En estas particulares situaciones, el condensador tiene la misión de proteger el circuito electrónico de eventuales sobretensiones. Nuestros vehículos tienden a una electrónica cada día más sofisticada. El condensador del sistema de encendido, en los encendidos tradicionales, está desapareciendo. Los condensadores empleados hoy en día en el automóvil son, esencialmente, los que equipan las centralitas electrónicas.